Bienvenidos de vuelta a mi canal, su fuente número uno para todo el drama, el romance y, bueno, la vida misma de las celebridades turcas. Espero que estén listos para un cafecito bien cargado porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Agárrense porque el tema de hoy es uno que ha dado la vuelta al mundo, ha encendido las redes sociales y ha dejado a miles de fans con el corazón roto, el amor, o la falta de él, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé. Han pasado años, pero este tema sigue generando olas de interés y especulación. Y hoy vamos a sumergirnos profundamente en las declaraciones de Demet, en los rumores que han circulado, en la percepción pública de su relación y en la supuesta injusticia que, según muchos, ella sufrió. No vamos a dejar piedra sin remover. Vamos a analizarlo todo desde todos los ángulos posibles, desde los sets de grabación hasta las alfombras rojas y, por supuesto, las controvertidas entrevistas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con todo el chisme del mundo del espectáculo y si disfrutan de un buen análisis profundo de las relaciones entre celebridades, por favor, consideren suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Además, así me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Demet y Can. La química en pantalla era innegable. ¿Quién no recuerda a Erkenci Kuskoma, Pájaro Madrugador? La serie que los catapultó a la fama internacional. Sanem y Can eran la pareja perfecta. Sus miradas, sus sonrisas, la tensión palpable en cada escena, era imposible no creer que lo que veíamos era real. Y esa creencia, esa ilusión, se extendió más allá de la pantalla. Los fans clamaban porque su romance se hiciera realidad. Querían que Demet Özdemir y Can Yaman fueran Sanem y Can en la vida real. Y durante un tiempo pareció que ese deseo se estaba cumpliendo. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, entrevistas donde no ocultaban la admiración mutua. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad es mucho más compleja y a menudo, mucho más dolorosa. Con el fin de Erkenci Kuskoma las cosas empezaron a cambiar. La cercanía entre Demet y Can disminuyó. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Y los rumores empezaron a surgir. Rumores de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. Rumores que fueron alimentados por declaraciones ambiguas de ambos y por la creciente atención mediática. Aquí es donde entramos en el terreno de las declaraciones de Demet y la supuesta injusticia. A lo largo de los años, Demet ha dado varias entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Can Yaman. Aunque nunca ha entrado en detalles escandalosos, sí ha dejado entrever que las cosas no fueron tan idílicas como parecían. Ha hablado de la presión mediática, de las expectativas del público, de la dificultad de mantener una relación personal en el ojo público. Una de las declaraciones más comentadas fue cuando dijo que, después de Erkenci Kus, se sintió utilizada por la prensa y por algunos miembros de su equipo. Muchos interpretaron estas palabras como una referencia a la forma en que se explotó su relación con Can Yaman para promocionar la serie y para generar titulares. Sintió que su vida personal se había convertido en un producto, y que sus sentimientos no importaban. Otra declaración clave fue cuando mencionó que aunque admiraba a Can como actor, no compartían la misma visión del mundo ni los mismos valores. Esta afirmación sorprendió a muchos, ya que durante la serie parecían tan compenetrados. Sugería que detrás de la química en pantalla, había diferencias fundamentales que hacían imposible una relación duradera. Pero la injusticia de la que se habla no se limita solo a la explotación mediática. Muchos fans y observadores creen que Demet fue injustamente criticada y juzgada por la forma en que manejó la situación. Se le acusó de ser fría y calculadora por no confirmar un romance que el público anhelaba. Se le reprochó por no ser leal a Can y por abandonarlo después del éxito de la serie. Estas críticas, en mi opinión, son profundamente injustas. Demet tenía todo el derecho a proteger su vida personal y a tomar decisiones que fueran mejores para ella, independientemente de las expectativas del público. No le debía a nadie una explicación detallada de su relación con Can Yaman. Era su vida, y tenía derecho a vivirla como quisiera. Además, es importante recordar que Can Yaman también contribuyó a la narrativa de su relación.
Sus declaraciones, a menudo ambiguas y a veces contradictorias, alimentaron aún más la especulación y la confusión. En algunas ocasiones parecía estar confirmando un romance, mientras que en otras lo negaba rotundamente. Esta falta de claridad solo sirvió para aumentar la presión sobre Demet y para hacerla parecer la culpable de la situación. Otro aspecto importante a considerar es el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, existe una fuerte presión social para que las mujeres se ajusten a ciertos roles y expectativas. Se espera que sean sumisas, complacientes y que prioricen las necesidades de los demás sobre las suyas propias. Demet, al desafiar estas expectativas y al tomar el control de su propia narrativa, se convirtió en blanco de críticas y ataques. Pero no todo fue negativo. A pesar de las críticas y los rumores, Demet también recibió mucho apoyo y admiración por su valentía y su determinación. Muchos fans la elogiaron por ser honesta y auténtica, y por no tener miedo de decir lo que pensaba. Reconocieron que, como cualquier persona, tenía derecho a cometer errores y a aprender de sus experiencias. Además, la controversia en torno a su relación con Can Yaman ayudó a elevar su perfil internacional. Demet se convirtió en una figura aún más conocida y respetada, y su carrera despegó aún más. Demostró que era mucho más que una cara bonita, que era una actriz talentosa y una mujer inteligente y ambiciosa. Ahora bien, es crucial hablar de un punto que a menudo se pasa por alto en estas discusiones: la salud mental. La presión mediática, los rumores constantes, las críticas despiadadas, todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de una persona. Es fácil olvidar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que también sufren cuando son objeto de escrutinio público. Es importante recordar que tanto Demet como Can han pasado por momentos difíciles como resultado de su relación y de su posterior ruptura. Ambos han tenido que lidiar con la presión de los fans, con las expectativas de la industria y con el dolor de ver su vida personal expuesta y analizada hasta el más mínimo detalle. Por eso es fundamental abordar este tema con sensibilidad y respeto. No se trata de juzgar ni de culpar a nadie, sino de comprender la complejidad de la situación y de reconocer el impacto que tuvo en la vida de ambos. Se trata de empatizar con Demet y Can, y de recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propios sueños, miedos y vulnerabilidades. Y hablando de sueños y vulnerabilidades, creo que es importante destacar el crecimiento personal que Demet ha experimentado a lo largo de los años. Desde sus inicios como bailarina hasta su consagración como actriz de renombre, ha demostrado una increíble capacidad de adaptación y resiliencia. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores y ha seguido adelante con determinación y pasión. Hoy en día, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y ha ganado varios premios y reconocimientos por su trabajo. Su talento es innegable y su carisma es irresistible. Es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos y con triunfar en el mundo del espectáculo. Pero más allá de su éxito profesional, Demet también ha demostrado ser una persona generosa y comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan con niños necesitados y ha utilizado su plataforma para promover la igualdad de género y la justicia social. Esta faceta de su personalidad a menudo se pasa por alto, pero es fundamental para comprender quién es realmente Demet Özdemir. Es una mujer que se preocupa por los demás, que tiene un fuerte sentido de la responsabilidad social y que está dispuesta a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y en cuanto a Can Yaman, su carrera también ha seguido un camino exitoso, aunque con sus propias peculiaridades y desafíos. Después de Erkencikus, se mudó a Italia y ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, consolidando su imagen como un actor global. También ha enfrentado críticas y controversias, pero ha demostrado ser un hombre perseverante y dedicado a su trabajo. Es importante reconocer que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. Ambos han tenido relaciones sentimentales después de su ruptura, y ambos parecen estar contentos y realizados con sus respectivas parejas. Esto es una prueba de que a pesar del dolor y la decepción que pudieron haber experimentado en el pasado, han logrado superar las dificultades y construir un futuro prometedor. Es una lección para todos nosotros, que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay esperanza y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo,
¿qué podemos concluir sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Quién tú? ¿Vio la culpa de que no funcionara? ¿Quién sufrió más? En mi opinión, no hay una respuesta fácil a estas preguntas. La verdad es que las relaciones son complejas y multifacéticas, y a menudo involucran una combinación de factores que contribuyen a su éxito o a su fracaso. Es posible que Demet y Can simplemente no fueran compatibles a largo plazo. Es posible que sus personalidades chocaran, que sus expectativas fueran diferentes o que sus prioridades no coincidieran. Es posible que la presión mediática y las expectativas del público hayan sido demasiado para ellos. Pero más allá de las razones específicas, lo importante es reconocer que ambos sufrieron y que ambos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían a su disposición. No se trata de culpar ni de juzgar, sino de comprender y de empatizar. Y sobre todo, se trata de respetar su privacidad y de permitirles seguir adelante con sus vidas en paz. Han pasado años desde su ruptura, y ambos merecen la oportunidad de ser felices y de construir relaciones sanas y significativas. Así que, mis queridos chismosos del Internet, llegamos al final de este análisis profundo y extenso sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la empatía y el respeto. En resumen, exploramos la química innegable que tenían en pantalla, cómo esa química trascendió la pantalla creando expectativas en los fans. Discutimos las declaraciones de Demet sobre sentirse utilizada, y la injusticia de ser criticada por no cumplir con las expectativas del público. Hablamos de la presión mediática, del contexto cultural y del impacto que todo esto tuvo en su salud mental. También destacamos su crecimiento personal, su éxito profesional y su compromiso social. Y por supuesto, hablamos de Can Yaman y de su propio camino después de Erkencicus. Gracias, de verdad, gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Valoro muchísimo su apoyo y su participación. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para aprender y para disfrutar del chisme de manera responsable y respetuosa. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que Demet sufrió una injusticia? ¿Qué mensaje les enviarían a ambos? Quiero leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que hagan clic en me gusta si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también estén interesados en este tema. Y por favor, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Besos.